En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, Señor, ante los hombres, y hablaré a mis hermanos de tu poder y tu misericordia. Aleluya. El Señor Jesús de verdad ha resucitado, y resucitado nos acompaña todos los días. Pero antes, a lo largo de toda su vida pública, Él nos invitó a estar atentos a escuchar su palabra, y ahora nos invita también a estar atentos, no solamente para escucharlo a Él en la iglesia, sino también para que lo anunciemos, para que hablemos de Él ante todas las personas, para que con nuestra propia vida nosotros le hablemos de la misericordia de Dios a cuantos nos encontremos en el camino de nuestra vida. Dejémonos llenar del Espíritu Santo, porque es Él mismo quien nos ayuda a comprender cuanto el Señor nos dice en su palabra. Oramos con el Salmo 66. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges las naciones de la tierra. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos celebrado el domingo anterior la fiesta de Jesús, el buen pastor. Y en el Evangelio de ayer, el Señor nos invitaba a escuchar su palabra. Y hoy, nuevamente, Él nos está haciendo la misma invitación. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Él ha venido para salvar absolutamente a toda la humanidad. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, rechazo la palabra del Señor, soy yo mismo quien libre, conscientemente, me condeno. Me alejo del Señor, lo rechazo y entonces me tapo los oídos para no escuchar su palabra. Y la palabra que el Señor Jesús pronuncia no es otra que la palabra de Dios Padre. Porque Jesús ha venido de Dios y ha vuelto a Dios, ha vuelto al Padre. Viene del Padre y vuelve al Padre.
En este caso Jesús es el mensaje y es el mensajero. Él es el mensajero predilecto de Dios nuestro Padre para indicarnos los caminos de la salvación. Por eso nos ha dicho: yo soy el camino. Él es el mensaje. Jesús es la última palabra dicha por Dios para todos y cada uno de nosotros. Y qué interesante poder escuchar su palabra. ¿Qué significa escuchar hoy la palabra del Señor? El Señor nos ha dicho: yo he venido al mundo como luz. Por lo tanto, estar atentos para escuchar activamente, con esperanza, con fe, la palabra pronunciada por el Señor Jesús, es permitir que Él nos vaya iluminando en el camino, que Él sea de verdad la luz para todos y cada uno de nosotros. Si no lo aceptamos, quedamos en las tinieblas y en las tinieblas del error. Jesús es nuestra luz. Por lo tanto, la palabra que Él nos va proclamando día a día es la lámpara que nos va iluminando el caminar, el peregrinar en esta tierra. ¿Qué significa entonces escuchar la palabra del Señor? Escuchar la palabra del Señor Jesús no es otra cosa que estar siempre atentos realmente a lo que Él nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? A lo largo de la Escritura nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a los Evangelios. El Evangelio es Jesús mismo y luego todo el Nuevo Testamento es la palabra de Jesús, pero que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y Jesús nos va diciendo en la vida pública que si nosotros de verdad creemos en Dios nuestro Padre, entonces estamos invitados a vivir todos los mandamientos. Son los 10 mandamientos que Dios a través de Moisés le entregó al pueblo. Y Él nos lo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pues el Señor Jesús ha venido a darle cumplimiento a los mandamientos que nos centran la ley de Dios. Y luego, cuando Él en el Sermón de la Montaña nos proclama las bienaventuranzas, nos está diciendo que podemos sincronizar, vivir los mandamientos siempre también orientándonos hacia la vivencia de las bienaventuranzas, que en otra palabra es como poner en práctica de una manera actualizada, digámoslo así, los mandamientos. Los mandamientos nos comprometen con nosotros mismos, con Dios, con la naturaleza, con nuestros hermanos, pues las bienaventuranzas también nos ayudan a acercarnos cada día más a Dios y a nuestros hermanos. Nos ayudan a entender también que entre todos estamos comprometidos en la construcción de un mundo de acuerdo al querer de Dios. Y el Señor Jesús nos sigue enseñando. Y hoy nos enseña a través de la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia es Jesús continuado y comunicado. Por eso escuchar la palabra de Dios es estar totalmente convencidos de que nosotros, si somos de verdad el rebaño de Jesús, si nosotros somos sus ovejas, escuchamos su palabra. Y Él en su palabra ha llamado a Pedro, pero Él ha estado peregrinando por su pueblo judío, por Israel, durante varios años y ha ido llamando a un grupo de personas para que sean sus discípulos. Finalmente escogió a 12 de ellos y de entre los 12 llamó de manera particular a Pedro. Y un día le coloca la mano sobre la cabeza y le dice: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor no dijo mis en plural, sino en singular, mi iglesia. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios significa entonces hacer el esfuerzo real
de pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, a esa iglesia fundamentada por el Señor en los apóstoles, a esta iglesia que fue llamada por primera vez en Antioquía, como nos lo enseña San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es cristiana. Nosotros somos realmente los cristianos. Cristianos. Por lo tanto, quienes no están en la iglesia, en esta iglesia fundamentada por el Señor, pues no son cristianos de tiempo completo. Pensemos en tantos grupos de hermanos de buena voluntad que pertenecen, o más bien que permanecen buscando realmente al Señor Dios, pero no hacen parte de la iglesia. Ellos, más que llamarse cristianos, el propio nombre sería protestantes. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia es la verdadera? Uno, Dios es uno y único. La iglesia, por lo tanto, es una y única, fundamentada por el Señor Jesús. Y Dios, que es uno y único, nos regala a su Hijo Jesús. El Mesías es uno y único. Él entregó su vida en la cruz, por lo tanto el sacrificio salvador es uno solo, el del Señor Jesucristo. Otro motivo, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, debe tener la misma edad del Señor. Por lo tanto, la iglesia debe tener 2022 años. De tal manera que si a alguien le preguntamos, ¿y quién fundó su iglesia? Y nos diga fulanito y tal. ¿Cuándo? Hace 175 años o hace 300 años en tal lugar. Pues esa iglesia que tiene esa edad no es la de Jesucristo, porque no fue fundada por Jesucristo, sino por una persona que definitivamente decidió hacer su propia iglesia de acuerdo a su propia forma de entender y comprender la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo también conserva los 7 sacramentos. 7 sacramentos que nos ha dejado el Señor Jesús y que encontramos en la Sagrada Escritura. Nuestros hermanos separados solamente aceptan el sacramento del bautismo. Nosotros, cristianos, celebramos los 7 sacramentos. Otra característica de la iglesia tiene 3 características fundamentales. Ya decíamos, la iglesia es una, porque Dios es uno y único, y uno fue el sacrificio del Señor Jesucristo. 2, la iglesia es santa, porque Dios es santo. Y Él nos hace la invitación, sean santos como mi Padre es santo, nos ha dicho el Señor Jesús. Y la iglesia es santa entonces porque Dios es santo, aunque nosotros seamos pecadores. Pero siendo pecadores, el Señor no se cansa de invitarnos a recorrer el camino de la santificación. Sean santos, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Tercera característica, la iglesia es católica. Católica quiere decir universal, de puertas abiertas, de corazón abierto y despierto para acoger a las personas de todos los rincones del mundo. La iglesia no es cerrada, la iglesia tiene ese sentido de universalidad. El Señor por eso le dice a los apóstoles, Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he enseñado. A los que crean y se bauticen, bautícenlos. Pues entonces la iglesia fundamentada por el Señor Jesús tiene esas 3 características bien importantes. Por lo tanto, si nos encontramos con alguien que nos habla de una iglesia que no tiene estas características, sencillamente no es la iglesia cristiana.
Nosotros también estamos totalmente convencidos que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, es la Madre de la Iglesia y es Madre nuestra. Por eso nosotros la amamos y la veneramos. A ella no la adoramos, adoramos a Dios, pero veneramos a la Santísima Virgen. Le tenemos un profundo amor por ser la Madre de nuestro Salvador, por ser la Madre de Dios hecho hombre, por ser nuestra Madre. Nuestros hermanos esperados, separados, ellos aceptan a la Virgen, muchos de ellos como Madre de Dios, la aceptan como Madre de Dios, pero no aceptan que sea Virgen, y por eso ellos no la buscan. Otras características, claro que sí. Nosotros empleamos imágenes, y las imágenes son sencillamente signos de medios de comunicación. Son iconos hechos por artistas, naturalmente, en madera, en metálico, en yeso, en papel. Y toda imagen nos está siempre indicando una verdad. Al ver la imagen podemos ver mucho más allá de la imagen. De tal manera que las imágenes para nosotros no son ídolos, falsos dioses. Sencillamente son un medio del cual Dios mismo nos habla en la Sagrada Escritura. Y encontramos varias citas donde Dios mismo le enseña a su pueblo, nos enseña a nosotros a hacer imágenes. Y Él mismo nos invita. Las imágenes no son Dios, sino que las imágenes son medios que nos están diciendo que Dios definitivamente está con nosotros. Y si, por ejemplo, hacemos una imagen, ejemplo la de San Pedro Claver, esa imagen de San Pedro Claver no es San Pedro Claver, es una imagen que nos está recordando que este santo entregó su vida para liberar a la raza negra de la esclavitud en aquellos tiempos oscuros en la ciudad de Cartagena. De hace 5 siglos, Él gastó su vida. Y cuando vemos la imagen de San Pedro Claver, a través de esa imagen recordamos su historia. Pero detrás de esa historia, ante todo, recordamos y redescubrimos la misericordia de Dios por todos y cada uno de nosotros. La Iglesia cristiana, nosotros, tenemos la Sagrada Escritura, pero también tenemos la tradición. Nuestros hermanos separados solamente dicen, basta la Sagrada Escritura y solo creo lo que dice la Sagrada Escritura. Pues resulta que la Sagrada Escritura es obra directa de la Iglesia. En tiempo de Jesús ya estaban los libros del Antiguo Testamento, rollos de pergamino o de papiro. Y la primera comunidad después puso por escrito, hacia el año 40 se hizo la primera parte del Antiguo Testamento. La primera comunidad cristiana también escribió todo el Nuevo Testamento, y originalmente en papiros y en pergaminos. Pero no tenían la escritura así como nosotros la tenemos, un solo libro, eran rollos. Acordémonos que el Señor llega a la sinagoga y allí en la sinagoga a Él le pasan el libro de Isaías y lo desenrolla y luego lee. La Iglesia en sus primeros años siempre proclamó la buena noticia, el Evangelio, con base en la Sagrada Escritura que tenían en ese momento, el Antiguo Testamento, y también basados en la tradición de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana. Luego la comunidad hacia el año 40, les decía, se pone de acuerdo y comienzan a poner por escrito esa hermosa experiencia de Pascua, y es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero aún así, la Biblia así en 73 libros como la tenemos, solamente fue organizada hacia el año 550, en cabeza de San Jerónimo, gracias a una petición del Papa.
Y desde ese momento es que nosotros conocemos la Sagrada Escritura. Por lo tanto, podemos decir, nuestros hermanos separados que solo creen en la Escritura tienen una profunda equivocación al sacar la tradición de los principios de fe. San Juan nos lo dice muy claro en el capítulo 20 del Evangelio. Todo lo que hizo y enseñó el Señor no está contenido en este libro. Si se escribiera, no cabría en las bibliotecas del mundo. Es decir, encontramos en la tradición muchas cosas que el Señor hizo y enseñó. Y esa tradición se ha conservado a lo largo de los 21 siglos que ya tenemos de existencia. Igualmente, la Sagrada Escritura no es un libro para ser interpretado al pie de la letra, no. San Pedro nos lo dice también con mucha claridad en su segunda carta. La Sagrada Escritura no es para leerse literalmente, sino para interpretarla a la luz del Espíritu Santo, porque es palabra de Dios y es palabra humana. No podemos nosotros entonces leer la Escritura, sino solamente orando porque es palabra de Dios y preguntando porque es palabra humana, preguntándole a ciencias auxiliares, antropología, lingüística, historia, arqueología, literatura. ¿Por qué razón? Y otras materias, porque cuando se escribe la Sagrada Escritura, se escribe en otro tiempo, en otro pueblo distinto al nuestro, y esas ciencias auxiliares tienen mucho que decirnos a la hora de comprender el texto sagrado. Por lo tanto, estemos siempre atentos a escuchar la palabra del Señor Jesús, para que no quedemos en las tinieblas del error, sino para que aceptemos realmente la luz. Yo soy la luz del mundo, nos ha dicho el Señor. Pues encendamos esa linterna que es la palabra de Dios, para que en el caminar de la vida no nos tropecemos con los errores y tengamos una iluminación muy clara al escuchar la palabra de Dios, iluminación también del Espíritu Santo, quien es Dios, quien todos los días nos va clarificando lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Démosle gracias a Dios y que Él nos ayude a estar siempre atentos a la escucha de su palabra y a la práctica de ella donde quiera que nos encontremos, para que otras personas también conozcan al Señor. Que la Santísima Virgen María nos fortalezca, alcance del Señor la posibilidad de que nosotros de verdad nos fortalezcamos en estar en permanente unión con Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.